En este ejercicio vamos a desarrollar unos prismas rectangulares dibujados en perspectiva cónica a dos puntos de fuga. Lo primero que deben hacer es trazar la línea horizontal que divida su área de trabajo en dos partes y determinar a derecha y a izquierda dónde van a ubicar los puntos de fuga. Una vez han hecho esto, deben tener en cuenta que cuando dibujen por encima de la línea de horizonte van a poder ver la cara frontal, la cara lateral derecha y la cara inferior, y cuando dibujen por debajo de la línea de horizonte van a ver la frontal, la lateral derecha y la superior. Vamos a hacer un ejercicio en el que podamos desarrollar 4 prismas observándolos y pudiendo hacer todo el proceso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trazar inicialmente la línea vertical que va a determinar la altura del prisma. Entonces para nuestro ejemplo voy a trazar una línea vertical de 3 centímetros. Acuérdense que como estamos trabajando sobre hoja cuadriculada, entonces ustedes van contando cada 2 cuadritos 1 centímetro. Entonces dijimos 3 centímetros de altura. El proceso a seguir es tomar cada uno de los puntos de esa línea de altura y proyectarlos a los 2 puntos de fuga. Entonces proyectan al punto de fuga de la izquierda y proyectan al punto de fuga de la derecha. Ya tenemos entonces la altura del objeto y tenemos las proyecciones a derecha e izquierda. Ahora vamos a determinar un ancho y una profundidad para nuestro ejemplo. Yo voy a contar aquí 4 cuadritos y voy a dejar este ancho, y voy a contar 4 cuadritos a la derecha y voy a dejar esta profundidad. Entonces noten que ahora ya tengo otros 4 puntos para proyectar. Voy a cambiar el color para que los puedan ver. Entonces de los 2 puntos de la línea de altura que dibujamos a la izquierda del eje, vamos a proyectar al punto de fuga y vamos a proyectar al punto de fuga. De los dos puntos que tenemos a la derecha de la nueva línea de altura que hicimos, vamos a proyectar al punto de fuga que tenemos a la izquierda. De esta manera tendríamos entonces representado un prisma rectangular por encima de la línea de horizonte de 4 centímetros de altura, de 2 centímetros de ancho por 2 centímetros de profundidad. Entonces después de que han hecho esto, deben con sus colores determinar 3 colores para entender cuáles son esas vistas y saber cuáles son las caras visibles y cuáles las que no lo son. Entonces vienen y van a marcar cuál es la cara frontal. Entonces ustedes allá con su micropunta o con el lápiz van a marcar más fuerte la línea y van a colorear. Entonces van a determinar un color para esa cara frontal y lo van a aplicar. En mi caso voy a aplicar el color verde. Ahora entonces vamos a ubicar otro color para la cara lateral derecha. Entonces hacen lo mismo, se ubican en la cara lateral derecha, la van a oscurecer y le van a aplicar un color. Entonces yo voy a ubicar el color rojo. Entonces yo voy a aplicar ese color y hacemos lo mismo con la cara inferior. Por favor, en la parte inferior del dibujo van a hacer los cuadritos para que podamos saber cuáles son las convenciones de su dibujo, es decir, saber qué colores utilizaron para cada uno de las vistas del objeto. Si queremos dibujar este mismo prisma ahora por debajo de la línea de horizonte, es decir, por debajo de nuestra visual, entonces vamos a hacer el mismo ejemplo para que lo puedan observar. Entonces trazamos la línea vertical de 3 centímetros que viene a ser la altura de nuestro prisma, y luego, de acuerdo con el proceso que ya aprendimos a hacer, debemos proyectarlo a los 2 puntos de fuga. Entonces proyecto
a la izquierda y proyecto a la derecha. Ustedes obviamente están utilizando su escuadra, entonces se ubican en el punto, ubican el punto de fuga y hacen la línea, una línea suave, por favor, tenue, para que después no se confundan cuando estén trazando. Entonces vamos a dibujar el mismo ancho, nosotros vamos a contar 1, 2, 3, 4 y vamos a dibujar la misma profundidad, otros 4. Entonces ya tendríamos acá las otras dos líneas de altura. De acuerdo con lo que vimos ahorita, entonces el proceso a seguir es seguir haciendo las proyecciones desde los dos extremos de las líneas de altura que dibujamos. Entonces voy a proyectar, aquí voy a proyectar, me voy al otro lado y proyecto. Noten entonces pues que ya tenemos el mismo objeto dibujado ahora por debajo de la línea de horizonte. Cuando ustedes estén haciendo el ejercicio, probablemente encuentren que las líneas no les dan exactamente iguales a las que yo estoy trazando. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo a la distancia que ustedes hayan dejado entre los dos puntos de fuga y varía también desde la distancia que hayan dejado de la línea de horizonte hacia abajo, de la línea de horizonte hacia arriba. No es que les esté quedando mal el dibujo, lo que pasa es que depende de dónde ubiquen ustedes esa primera línea vertical. De acuerdo con el proceso que estamos desarrollando, entonces ahorita ustedes ¿qué deben hacer? Vuelven a tomar su micropunto con el mismo lápiz y van a oscurecer, van a marcar las caras que serían visibles en este objeto. En este caso entonces tendríamos la cara frontal, que estaría enmarcada aquí, y le van a aplicar el mismo color que utilizamos en el prisma de arriba. En el caso de mi dibujo es verde, entonces yo le voy a aplicar el color verde. Ahora nos vamos a ubicar a la derecha, vamos a marcar y vamos a colorear con rojo, que vendría a ser el color que yo vengo utilizando para la lateral derecha. Por último, aplicamos entonces el color azul para la cara superior. Entonces noten que tenemos frontal, superior, lateral derecha cuando estamos por debajo de la línea de horizonte, y tenemos frontal, lateral derecha e inferior cuando estamos por encima de la línea de horizonte. Recuerden que por norma ICONTEC nosotros ubicamos el observador siempre a la izquierda de nuestro eje, entonces por eso es que determinamos que esta será nuestra cara frontal siempre, y pues obviamente lo que esté ubicado a la derecha será la lateral derecha. Cuando estamos por encima de la línea de horizonte, entonces vemos acá la inferior, y cuando estamos por debajo de la línea de horizonte, que vendría a ser esta, sería nuestra cara superior. Continuando con nuestro ejemplo, entonces me voy a ubicar a la derecha del dibujo que ya habíamos elaborado, voy a trazar nuevamente una línea de 3 centímetros de altura y voy a hacer entonces las proyecciones correspondientes para poder trabajar en los puntos de fuga. Ahora voy a trazar nuevamente entonces las líneas de altura aquí y a los 4 cuadritos acá. Voy a hacer entonces las proyecciones. Siempre y cuando ustedes siempre tracen esas proyecciones a los puntos de fuga, no van a tener ninguna dificultad a la hora de hacer el dibujo del prisma. Una vez han terminado de hacer los dibujos, entonces pues hacen exactamente el mismo proceso, marcan la cara frontal, la cara lateral derecha, la cara inferior. Para terminar vamos a hacer el mismo proceso ahora abajo de la línea de horizonte. Entonces trazamos nuestra línea de 3 centímetros de altura, proyección al punto de fuga, proyección al punto de fuga. Vamos a dibujar las líneas a izquierda y a derecha, marcando el ancho y la profundidad. Trazan acá de igual manera
las líneas que son visibles, las líneas que serían invisibles, y marcan cara frontal, cara superior y cara lateral derecha. Como se dan cuenta, la técnica es muy sencilla siempre y cuando ustedes sigan estos pasos. Entonces espero que les sirva para desarrollar las actividades de perspectiva cónica a 2 puntos de fuga.